¿Alguna vez pensaste que tus caricaturas favoritas eran puro entretenimiento, risas y finales felices? Pues lamento decirte que la realidad es mucho más inquietante. Muchas de esas historias que parecían inocentes, en realidad nacieron de tragedias, obsesiones e incluso escenas que hoy serían imposibles de mostrar en un producto infantil. Hoy vas a descubrir los 10 orígenes más turbios y retorcidos de caricaturas y cuentos que marcaron nuestra infancia. Y créeme, después de escuchar esto, ya no volverás a ver a Gasparín, Peter Pan o la Sirenita con los mismos ojos. Número 10. Gasparín, el fantasma amigable. ¿Quién no recuerda a Gasparín, el fantasmita bonachón que solo quería amigos? Lo que pocos saben es que su trasfondo original estaba cargado de tristeza. En los cortos animados de los años 40, Gasparín vivía al lado de una tumba, intentando acercarse a niños y adultos, pero todos lo rechazaban aterrados. Su desesperación lo llevó incluso a acostarse en las vías de un tren para poner fin a su sufrimiento, solo para descubrir que, al estar muerto, ni siquiera podía suicidarse. Más adelante, en la película de 1995, se confirmó que Gasparín era el espíritu de un niño que murió de neumonía. Imagina el impacto. Detrás de esa sonrisa tímida se esconde un alma infantil atrapada para siempre entre la vida y la muerte. ¿Te parece un buen mensaje para un público infantil? Número 9. Peter Pan. Peter Pan es sinónimo de magia, aventuras y libertad. Pero su creador, J.M. Barrie, le dio vida inspirado en una tragedia personal. La muerte de su hermano a los 13 años en un accidente de patinaje. Para su madre, ese hijo sería el niño que nunca crecería. Y Barrie transformó esa idea en literatura. El autor se obsesionó con los hermanos Llewellyn Davis, a quienes prácticamente adoptó tras la muerte de sus padres. Inventaba historias para ellos que más tarde se convirtieron en Peter Pan. Sin embargo, las circunstancias levantaron sospechas. Algunos lo acusaron de ser pedófilo, aunque nunca se probó nada. La tragedia continuó fuera de la ficción. Uno de los niños murió en la Primera Guerra Mundial, otro se ahogó, y un tercero, Peter, el homónimo del personaje, se lanzó frente a un tren. ¿Sigue pareciendo un cuento mágico o se convierte en un reflejo de dolor y pérdida? Número 8. Hércules Disney nos mostró a un héroe alegre que cantaba sobre encontrar su lugar en el mundo. Pero en la mitología griega, Hércules es cualquier cosa menos un modelo a seguir. Zeus concibió a Hércules engañando a la madre del semidios. Se disfrazó de su esposo y así la engañó para dormir con él. Desde niño, Hércules fue violento. En un arranque, mató a su maestro de música con una lira. Ya de adulto, Hera, enemigo jurado de Zeus, lo enloqueció con un hechizo, y en ese estado mató brutalmente a su esposa Megara y a sus hijos. Sus hazañas posteriores, como los 12 trabajos, fueron un intento de redención. ¿Te imaginas a Disney animando una canción sobre infanticidio? Difícil. Número 7. El jorobado de Notre Dame. La versión de Disney suavizó bastante el relato. Allí, Quasimodo salva a Esmeralda y, tras vencer al malvado Frollo, finalmente es aceptado por la sociedad. Pero en la novela de Víctor Hugo, la oscuridad es mucho mayor. Esmeralda es traicionada, acusada de brujería y condenada a muerte. Quasimodo, en un acto de furia, lanza a Frollo desde lo alto de la catedral. Pero el verdadero golpe viene después. Incapaz de soportar la pérdida de Esmeralda, se acurruca en su tumba y muere lentamente de hambre. Un desenlace cruel, sin canciones, sin moraleja optimista, solo un recordatorio de la injusticia y la soledad humana. Número 6. Las tortugas ninja. Hoy las recordamos como héroes que comen pizza y salvan la ciudad. Pero el cómic original de 1984 era violento, sangriento y muy distinto a la caricatura que conocimos en los 90. Splinter no las entrenaba para ser justicieras, sino como armas de venganza contra su enemigo Shredder. Las tortugas eran asesinas despiadadas, entrenadas para atacar sin compasión. De hecho,
En sus primeras apariciones no dudaban en apuñalar, cortar y dejaran a sus rivales desangrados. El éxito comercial obligó a suavizar la historia hasta convertir a Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel en héroes aptos para todo público. Pero si revisas esas primeras viñetas, lo que encontrarás es más parecido a un cómic de terror que a un programa infantil. Número 5. Winnie Pooh. El tierno osito que acompaña a Christopher Robin parece un símbolo de amistad y ternura, pero la realidad detrás del personaje es mucho más amarga. El autor, A. Milne, basó las historias en los juguetes de su hijo, Christopher Robin. Lo que parecía un homenaje terminó convirtiendo al niño en una celebridad mundial, sin que él lo deseara. En la escuela lo acosaban, lo ridiculizaban, y él empezó a resentir tanto a su padre como al propio Pooh. De adulto confesó que se sentía explotado. Su madre lo abandonó, y la relación con su padre quedó destruida. Al final, Christopher llegó a odiar al osito que había marcado su niñez. El resultado, una de las historias más dulces de la literatura infantil, acabó destruyendo a la familia real que la inspiró. Número 4. Los Thornberrys y Donnie. Si viste Los Thornberrys, recordarás a Donnie, el niño salvaje con un lenguaje inentendible. Muchos lo veían como el personaje cómico de la serie, pero su origen es mucho más oscuro. Sus padres eran naturalistas que murieron asesinados por cazadores furtivos. El pequeño quedó huérfano en la selva, donde fue criado por orangutanes. Cuando la familia Thornberry lo encontró, lo adoptó, pero Donnie ya había perdido gran parte de sus habilidades sociales. Lo que parecía un personaje divertido era en realidad un niño marcado por el trauma y la violencia. Número 3. Pinocho. El cuento original de Carlo Collodi es brutal. Al inicio, Pepito Grillo intenta aconsejarlo, y Pinocho lo mata lanzándole un martillo, sin remordimientos. Más adelante, el muñeco se quema los pies en una hoguera y queda cojo. Su creador, Geppetto, le hace unos nuevos, pero Pinocho vuelve a desobedecer y termina colgado de un árbol como castigo. Collodi pensaba que esa sería la moraleja final, pero el periódico que publicaba el cuento le pidió que lo continuara para darle un desenlace menos macabro. Disney cambió todo por canciones alegres, pero si lees el relato original, Pinocho es un personaje cruel, castigado una y otra vez por sus malas decisiones. Número 2. La Bella Durmiente. En la versión de Disney, la princesa cae dormida y es despertada con un beso de amor. Romántico, ¿verdad? En las versiones más antiguas, es mucho más perturbador. Un rey encuentra a la princesa inconsciente y, en lugar de ayudarla, la viola. Ella queda embarazada de gemelos mientras sigue dormida. Cuando despierta, descubre lo ocurrido, pero lo acepta resignada. La esposa del rey, furiosa, intenta hacer que la princesa coma a sus propios hijos. Por suerte, el cocinero lo salva, pero la reina termina ejecutada. El rey se queda con la princesa y viven felices por siempre. Una historia más cercana a una película de terror que a un cuento infantil. Número 1. La Sirenita. Disney nos dio un final feliz. Ariel consigue el amor del príncipe y todos cantan bajo el mar. Pero Hans Christian Andersen tenía otros planes. En la versión original, la Sirenita no solo quería amor, sino también un alma inmortal, algo que los humanos sí tenían. Para conseguirlo, aceptó beber una poción que le otorgaba piernas, pero cada paso era como caminar sobre cuchillas. El dolor era insoportable, pero ella sonreía para ocultarlo. El trato era claro. Debía lograr que el príncipe se enamorara y se casara con ella. Si fallaba, moriría, y falló. Cuando él eligió a otra, la Sirenita tuvo la opción de matarlo para salvarse, pero no lo hizo. Se sacrificó y se disolvió en espuma de mar. El mensaje era devastador. No siempre el sacrificio y el amor tienen recompensa. Y ahí lo tienes. Los orígenes oscuros y retorcidos de caricaturas y cuentos que marcaron a generaciones. Historias que hoy consideramos inocentes nacieron de tragedias, traiciones, muertes y obsesiones personales.
Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estas historias te pareció la más perturbadora? ¿El sacrificio de la Sirenita, la violencia de Pinocho o la tragedia de Peter Pan? Si este video te sorprendió, no olvides suscribirte para más curiosidades, porque detrás de cada sonrisa animada puede esconderse un pasado que jamás imaginaste.